Bien, hoy tenemos una serie, una prédica que no va en una serie. No sé si se han dado cuenta. Vamos a tener una serie de mensajes individuales hasta el 26 que inicia nuestra gran serie de Navidad. A propósito, aquellos que tienen esas cualidades para la decoración y todo lo demás, entonces vamos de la semana del 20 al 25, tenemos que organizar esto. Bueno, tenemos, como me decía una señora, es mucha gente, pero ustedes son muy buenas en decoración. Por favor, si está interesado, a la salida se comunican conmigo y hacemos una listica y programamos los horarios para decorar. Damas, caballeros, jóvenes pueden participar en la decoración de nuestro recinto para el tiempo de Navidad. Muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de algo que nos afecta en estas épocas. Es muy interesante que cuando vamos a celebrar el mayor anuncio que ha tenido la mayor fuente de esperanza el ser humano con la venida del Señor Jesús, es la época más estresante, ¿o no? No sé si ustedes ya están sintiendo el estrés de todo este tiempo de finalizar de años, de informes, de terminar que sí alcanzó, que no alcanzó, etcétera, etcétera. Vivimos en general en épocas de estrés, pero en esta época a veces se incrementa. Y hoy vamos a hablar de algunos de los recursos que la palabra del Señor nos da para enfrentar el estrés. Es una realidad. Como se dice, por ejemplo, en medicina, no existe ausencia de estrés. Ausencia de estrés, la muerte. Eso es. En este mundo, ¿por qué debemos hablar cada año? No sé si se dan cuenta, trato una o dos veces este tema porque pues es parte de la realidad. Y es parte de la realidad es porque siempre hay algo en nuestra vida que nos causa estrés. Siempre hay algo. Si usted está muy bien, pues quiero mencionarle que tal vez va a entrar, o si no va a entrar, está saliendo de un momento de estrés, pero en la vida siempre hay circunstancias que nos afectan y bueno. Y con respecto a esto del estrés, pues me acordaba de un chiste de médicos. Es terrible. Resulta que había un paciente que mandó un médico unos exámenes urgentes y dijo, usted viene mañana mismo a los resultados. Y llegó el paciente al otro día con el médico, le dijo, doctor, aquí estoy, ¿cuáles son los resultados? Y al estilo de los médicos, tengo una buena noticia y una mala noticia. Entonces ahí es cuando uno empieza y dice, entonces el Señor llega y dice, no, ¿sabe qué? Deme primero la buena noticia. Y el médico le dijo, quiero mencionarte que pues tienes solamente 24 horas de vida. ¡Oh! ¿Y esa es la buena? ¿Sí? Entonces llega y dice, bueno, entonces ¿cuál es la mala? Bueno, que nosotros estuvimos llamándolo desde ayer. Esos médicos, mala gente, ¿cierto? Pero es parte de la realidad, vivimos así. Y en sus bosquejos tiene, hoy vamos a definir un poquito el estrés. El estrés se define en general como esa presión que es mayor de la vida, de las circunstancias. El estrés tiene que ver más con cosas externas, la ansiedad un poquito más internas. El estrés es esas presiones de la vida que a veces nos desbordan. Desborda esa capacidad de reaccionar, de enfrentar la vida. Vivimos en un mundo quebrantado y a veces, no sé si te ha pasado, uno hay momentos que dice, no señor, esto me sobrepasa y a veces uno se puede enfermar. El Señor dice en su palabra, el apóstol Pablo escribía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver cómo funciona esto en la vida, porque a veces uno dice, uy, como que, pues, ¿esto será que es una realidad? ¿Cómo se aplica esto? Recuerden que el apóstol Pablo escribió este versículo
no estando de vacaciones, estaba en prisión, estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida y él escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algo que aprendí de una prédica del pastor Rick Warren, después de enfrentar para mí una de las circunstancias más difíciles de enfrentar cualquier ser humano como la muerte de un hijo. Me parece que es admirable cómo este hombre escribió y inspiró a muchos con su forma de cómo enfrentó esa situación tan difícil. Él escribía lo siguiente: no puedo controlar lo que me sucede, pero con la ayuda de Dios puedo elegir mi respuesta. No podemos controlar muchas cosas. Hay algunas cosas que nosotros nos causamos estrés, decisiones que podemos tal vez cambiar, pero hay muchas cosas que no podemos controlar, pero puedo elegir cómo responder a ello. Pero cómo elegir con la ayuda del Señor. Él mismo anotaba, maravilloso, esto para mí ha sido una de las cosas que más me ha ayudado en la vida y lo comparto cada vez que puedo. Existe como un camino de manejar el estrés y está allí en sus bosquejos. Son 6 pasos para encontrar esa fortaleza y vamos a recorrerlos un poquito. En primer lugar, ese momento de conmoción, de shock, que uno recibe una mano y bueno, es como que no lo cree, no sabe qué hacer. Pasa después, depende del tiempo, la causa, pues a un momento de dolor, de pena, porque después que uno como que se entera bien como que viene la tristeza, etcétera, etcétera. En medio de ese tiempo también es necesario recorrer, y lo vemos frente a los desafíos, hay momentos de lucha. Es decir, llega un momento cuando uno está estresado, cuando los problemas vienen por tiempo en que ya uno se enoja. Y tú le echas la culpa a toda la gente alrededor, a Dios, a todo el mundo y se enoja. Ojalá lleguemos al siguiente paso en el manejo del estrés, que llega en algún momento en que frente a nuestra relación con Dios, conociendo quién es, tenemos que rendir todo lo que somos para que Él obre. Cuando el corazón aprende a rendirse, pues viene un proceso que el Señor algo nos enseña, no estoy diciendo que lo produce, pero algo nos enseña en medio de esta situación, le llamamos a ese proceso santificación. Cuando en medio de esas dificultades aprendemos algo, somos mejores personas a través de la enseñanza o lo que el Señor hace a través de nosotros. Y también ojalá lleguemos a ese momento donde esto se vuelve una oportunidad de servir, de servicio. Aún en una pérdida tan difícil como el pastor Warren enfrentó y su familia, ellos trataron de buscar todo ese dolor, como apoyar a otros. Y ellos mismos, esta pareja, creó una fundación para atender personas que sufren depresión, intentos de suicidio, y han trabajado mucho y siguen haciéndolo porque es una realidad. Vamos a recorrer entonces, frente a todos estos momentos de estrés, estos elementos, para que los tengamos en mente. Tal vez algunos de estos elementos los debemos fortalecer en este momento o estar preparados. Como dije, llega ese primer momento de conmoción. Cuando viene una noticia que no esperamos, no lo creo, como que cuando vienen esos momentos de tensión, de estrés, yo al comienzo busco aislarme. No sé si uno como que, bueno, ¿qué pasó? Este año, gracias al Señor, pues el Señor nos ha acompañado. Pero ha habido 2 situaciones como de estrés frente a un amigo que perdió a su esposa, frente a la misma partida de la mamá de mi esposa, que llega momentos como que uno no lo cree. La reacción inicial, y que en cierta medida es sana, es más que negación, como que nos aislamos, y es bueno a veces al comienzo decir, ¿qué está pasando? A ver, Señor, es bueno por un tiempo aislarse. Decimos, tengo que enfrentar esto y
Y yo lo entiendo, por ejemplo, cuando hay personas que pierden un ser querido y los acompañamos espiritualmente, pues cuando uno está pidiéndoles que si quieren algunos detalles para el funeral de este ser querido, pues las personas muchas veces no saben ni qué decir, y uno entiende, hay que dejarlos un poco, que vayan asimilando y ayudarles en ese proceso, nuevas ideas. En esos momentos, a veces uno necesita como un tico, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hay aquí? Pero el problema está cuando esto se prolonga. Y cuando pasa el tiempo y entonces nos encerramos en nuestras dificultades, en nuestro estrés, y empezamos inclusive a huir de la gente y a veces hasta de Dios. Nos apartamos, no queremos que nos hablen, no queremos asistir a nuestros grupos, etcétera, etcétera. Para esto, qué importante es no aislarnos, sino buscar la ayuda de otros. Cuando puse una propuesta en sus bosquejos, cuando la vida se desmorona, no huyas de Dios ni de la gente. Trata de correr hacia ellos. No huyas de la gente ni de Dios. Tratemos de buscar, y eso tiene que ser, ¿saben? Es una de las disciplinas espirituales que nosotros como creyentes debemos desarrollar, porque a veces no viene naturalmente, pero necesitamos. Cuando yo hablo con pastores con experiencia o que han enfrentado crisis muy fuertes, dicen, uno tiene que asumir e ir en la dirección del Señor y de las personas. Eclesiastés, capítulo 4, 9 al 10, ¿se acuerdan de ese pasaje tan esencial para la vida? Mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Qué triste es cuando nos encerramos, cuando estamos allí en medio de las situaciones difíciles. No sé qué estés enfrentando. La pregunta es si estás compartiendo. Yo trato a este amigo que estoy acompañando ante su pérdida, de cada vez que lo llamo le digo, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? Como obligar que abra su corazón para que él pueda seguir manejando la situación que está viviendo. Es una de las razones muy importantes por el cual invitamos a la comunidad a formar parte de grupos pequeños. No es para ponerles oficio, la gente está muy ocupada, todo. Pero es necesario tener un núcleo pequeño donde podemos acompañar a otros y alguien nos acompañe. Yo he visto personas que tienen sufrimientos, conflictos, y pasan semanas y a veces me comentan algo y yo les digo, usted ha compartido con las personas allá en su grupo y dice, ay no, a mí me da pena. No, es para eso. Qué difícil es, y la invitación sigue siendo presente. Este mes ya estamos clausurando la mayoría de los grupos, pero qué importante es tener eso, una meta. ¿Qué grupo yo puedo participar para tener esa posibilidad de acompañar? Entonces, en medio de las situaciones de conmoción, qué importante es no aislarnos, sino correr para buscar la ayuda de Dios y de otros. Generalmente, después de esa etapa de conmoción, y es sano también, viene la etapa de dolor, de pena. Como que ya vamos siendo más conscientes de la pérdida, a veces no solamente personal, a veces económica, viene la tristeza. Esto forma parte de la realidad humana. Pensábamos en este recorrido del estrés, de las dificultades, como tal vez la conmoción es una emoción que yo creo que a nuestro Dios nada le sorprende. Entonces yo creo que Él nunca lo cogemos como, uy, ¿ahora qué pasó? Pero saben que la tristeza
forma parte de la realidad, aún de nuestro Dios cuando vino el Señor Jesús. Tuvo ocasiones donde su corazón se entristeció. En los momentos difíciles es una realidad. Y pasa si nuestro Señor Jesús, cuando murió alguno de sus amigos, ante el mismo sufrimiento personal, Él tuvo tristeza al ver la realidad de las personas. Está bien sentirse triste, ojalá podamos expresarlo. En ocasiones, cuando uno está atendiendo a alguien, vienen las lágrimas. Y hay una expresión que a veces nos sale como por cultura: ay, qué pena, no es que estoy como, no, pues, tal vez no es pena, hay que expresar, hay que vivir la vida. Y eso implica que hay tristezas. El problema, igual que como en la anterior, cuando nos aislamos, es que se perpetúe. Que vivimos en una tristeza constante. Aún la Biblia, hablando del Señor Jesús, aún desde el punto de vista profético en Isaías 53, menciona cómo el Señor Jesús enfrentó las dificultades, la tristeza. Isaías 53, hablando de la obra y de la vida del Señor Jesús como Mesías en un futuro, decía: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. El Señor sabe qué es eso. Él entiende esa realidad cuando nos sentimos desanimados, afligidos, despreciados, no estimados. Pero el salmista, Salmo 61, versos 1 y 2, dice: oh Dios, escucha mi clamor. No nos quedamos en la tristeza. Y atiende mi oración. ¿Cuál es la oración de él? Este es un pasaje que debemos memorizar para atender nuestra vida y la de otros. Dice: desde los confines de la tierra te invoco, allí desde lo más profundo, pues mi corazón desfallece. Llévame, ahí es donde está. Llévame a una roca que es más alta que yo. ¿Qué roca es esa? ¿Qué roca es? Nosotros tenemos directamente Él mismo, la roca. Tenemos que poner a Jesús ahí. Irnos, no quedarnos en nuestro sufrimiento, sino dirigir nuestra mirada al Señor y ir a esa roca. ¿Saben cuál es la forma de hacerlo? La adoración. La adoración es eso. Es como decir, estar por encima de esa circunstancia y decir: Señor, como hicimos esta mañana, no sé si, a veces yo sé que uno viene un poquito distraído, pero cuando empieza la alabanza, no sé si, por ejemplo, esos dos primeros cantos, no sé, uno a veces llega como apachurrado de cosas, y si está en conexión y en adoración, y cuando dicen, ¿se acuerdan lo que cantamos? El Señor es fiel, nunca me ha fallado. No sé si a usted le pasa. Por eso es importante estar reunidos, alabar al Señor, escuchar nuestras alabanzas. ¿A usted no le ha pasado que a veces uno está, como dicen los jóvenes ahí, en el día de hoy, bajoneado, y uno escucha esas palabras y como que uno dice: es a través de esa adoración que nos recuerda que nuestro Dios, lo hicimos hoy, nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es grande, es poderoso, es más grande de lo que estamos enfrentando. Una de las grandes formas de sanar esa tristeza es la adoración colectiva, participativa, y también en nuestros tiempos de meditación, alabanzas en la iglesia, en nuestra vida personal. El Señor es fiel. Y a veces en medio de nuestra tristeza, alabarla al Señor, hacer esa pausa del dolor y concentrarnos. No es escapar, pero es colocar a Él en primer lugar, que Él sea nuestra roca. Con el tiempo, en tercer lugar, todos tenemos que luchar. Este es como un camino que tenemos que luchar y ser conscientes. Estoy hablando de esto porque es importante ser conscientes de esos procesos emocionales que tenemos. Vienen momentos de lucha. Vienen momentos donde nos cuestionamos, ¿cierto?
¿Y por qué me tocó a mí esto? Y empieza uno y demanda y le echa la culpa, que es culpa de mi papá, de mi mamá, de la sociedad, de esta ciudad, presidente. Y ahí como que llena la ira y pasa, ¿cierto? Pasan esos momentos, cuando, sobre todo cuando las situaciones no cambian, cuando uno quiere que cambien. El Señor está ahí, pero no cambia. Y entonces empezamos como a cuestionar nuestra vida, las personas a nuestro alrededor. A mí me ayuda a ver que en la Biblia hay grandes personajes que también la pasaron así. Uno de esos grandes personajes es un profeta, el profeta Jeremías, varias veces. Miren la joyita de Jeremías 20:18, dice, no, pues si Jeremías, yo pues puedo quejarme todo lo que quiera. Mire cómo dice Jeremías 20:18, cuando nada, la cosa no le funcionaba, la prédica no avanzaba. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y terminar mis días en vergüenza? No, ahí si uno nota, está ahí, está luchando, está diciendo, un momentico, no es que eres fiel y a mí, y ¿por qué a mí? Y si yo hubiera, ¿no? Ahí es cuando empieza ahí, y uno se enoja con uno mismo. ¿Le pasa a usted? Uno se enoja y empieza, es que si no hubiera hecho, ¿quién me mandó? Es importante reconocer, aún el Señor Jesús, yo diría no con ira, pero con profundo reconocimiento del sufrimiento, cuando estas palabras en Mateo 27:46, cuando el Señor estaba cercano a morir, dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me vas a abandonar? Aún nuestro Salvador en algún momento siente, como que pregunta, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en medio de esto, tenemos que recordar que nuestro Dios es fiel. Cuando siento que las cosas se desmoronan, es importante tener esa perspectiva de eternidad. Miren cómo lo dice el autor de Hebreos capítulo 11. Ese capítulo de la fe. Generalmente leemos las primeras donde están todos los registros de los hombres y mujeres de fe. Pero hacia el final, este pasaje dice, en Hebreos 11:35, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¡Wow! Eso, tremendos milagros. Otros, en cambio, pero es una realidad que está ahí, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Eso era cuando se les obligaba a negar la fe, decían, no, digo, yo no voy a negar a mi Señor. Prefirieron ir a la muerte. Dice, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Esta es la realidad de los hombres y mujeres de fe. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Esto está en el capítulo de la fe. Porque a veces como que tenemos ese que solo victoria. No, esto está en el capítulo de la fe. El mundo no merecía gente así. Wow, es cierto. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Como que uno, aquí es cuando le dice, pastor, pero tan negativo. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Esta es la clave.
El Señor nos ha preparado algo mejor. Algo mejor. Am, Nosotros en casa no vemos muchas series, pero una de las que veíamos era de detectives y cosas así, cada capítulo como que mostraba al final, como de, esto no terminaba uno, uy, ¿cómo termina así? Pero como que daba alguna escena como, uy, en el próximo se soluciona, porque no terminaba, estos capítulos eran una técnica obviamente, que no terminaban todo bien, sino terminaban en una como dice, no Señor, pero mostraban algo que en la próxima, ahí mejora. Creo que es un poco así la vida. Sí, a veces uno dice, no, pero esto en vez de mejorar, no, no, no. Pero veamos los últimos capítulos de la Biblia. Somos ganadores. Estamos en el equipo que es millonarios. No, mentiras. También. Pero esto no termina en derrota. Hay victoria. Cuanto siento que la vida se desmorona, debo recordar la vida venidera. Y algunos dicen, eso es consolación de tontos. No es así. No es la verdad. Es la vida. Recordar el testimonio de lo que ha hecho el Señor en el pasado, en estos momentos, cuando te enojas, cuestionas. Cuando un día, usted no sabe, cuando está en esas preguntas, muchas veces no se solucionan aquí, ¿cierto? Pero dice la Biblia que un día, en la presencia del Señor, sabremos, ¿por qué están pasando estas cosas? Y como un amigo teólogo me decía, y si no nos dicen por qué pasaron estas cosas, ya en ese momento no importará, porque todo estará muy bien. Debemos permitirnos también luchar, a veces pelear y nuestra fe es probada. Yo sé que a veces uno para apoyar a las personas como que dice, hombre, tenga fe, ¿no? Pues para adelante. No, no, un cristiano, ¿cómo decir esas palabras? Tengamos un poquito de paciencia, pero si no ponemos esa perspectiva de eternidad, muy difícilmente vamos a sanar nuestro corazón y nuestro corazón se llenará de amargura y resentimiento y cada vez ser más difícil enfrentar el estrés. Pero llega un momento, tarde o temprano, que no queda más sino rendirnos. ¿Sí? Sí, no es decir, bueno, aquí Señor no me haga explicaciones, yo creo que es el momento, la clave para empezar a sanar en muchas áreas. Como cuando el Señor Jesús estuvo aún en la cruz y dijo, después de estas palabras que mencioné antes, Señor, encomiendo a ti encomiendo mi espíritu. Señor, confío en ti. Rendirse siempre es una decisión. Llega un momento para sanar en que tarde o temprano digo, Señor, aquí, entonces te entrego todo. Si no, vamos a quedarnos ahí. Necesitamos esos momentos. No es fácil, pero Señor, aquí estamos. Yo sé, algunos de ustedes dirán, sí, pero es que usted no lleva esta lucha de todo este tiempo, todos estos años, usted no sabe. Sí, no sé, pero en algún momento debe llegar, Señor, yo dejo esto en tus manos. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando elijo confiar a Dios, estoy en el camino
de la paz. Esta última palabra quedó mal editada ahí. Esta no es inspiración divina, es inspiración de Juan Carlos Mejía. Esta última frase: cuando elijo confiar en Dios, estoy en el camino de la paz. Después de todo este recorrido, bueno, Señor, vamos a seguir adelante. Ustedes han escuchado, de pronto tienen en su casa, nosotros tenemos un cuadrito de eso, la oración de la serenidad. ¿La han escuchado? Vamos a leerla. Yo pensé que yo sabía la oración de la serenidad, pero resulta que esa es más completa. La que está en los cuadritos, vamos a ver. ¿Recuerdan esa oración? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia, ¿cierto? Punto. Oiga, ¿saben que es que esa oración no terminaba ahí? Miren cómo continúa la oración. Esto no lo ponemos en nuestros cuadritos y en nuestras Biblias. Dice, viviendo un día a la vez. Wow, sabiduría del Señor. Disfrutando un momento a la vez. Aceptando las dificultades como un camino hacia la paz. Aceptando, como hizo con Jesús, este mundo pecaminoso tal como es, no como yo quisiera que fuera, confiando en que tú arreglarás todas las cosas si me rindo a tu voluntad. Eso está ahí, esa oración está ahí, para que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz contigo para siempre en la otra. Amén. Amén. Ahora sí, la oración está un poco más completa. Y ojalá, tomando esas decisiones, viene un proceso que se llama santificación. No sé cuando ustedes, yo he visto películas de los santos de nuestra tradición religiosa, y eso llegaba a momentos en que varios de ellos se echaban látigo y hacían cosas y todo eso. Bueno, no es eso el proceso, pero sí hay algo que debe cambiar en nosotros. Miren cómo lo dice Romanos 5:4. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. ¿Qué es lo que produce esto? ¿Qué es lo que produce esto? ¿Pero dónde empieza? En el sufrimiento. Pues yo no sé, yo creo que ninguno de nosotros vamos a decir, ¡ay, Señor, gracias! No, pues hasta allá. Pero si hemos recorrido llega un momento donde viene ese proceso, ahí es un proceso el que el corazón se purifica a través de la santificación, que no es echarse ahí látigo y venir de rodillas desde el parqueadero aquí no. Pero ese sufrimiento que enfrentas, no se te olvide, produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. Y el que es entero de carácter, que no pierde sus valores en medio del sufrimiento, termina en esperanza. Una frase que les dejo a ustedes para que en estos momentos podamos pasar a esa etapa de santificación. Mi situación no es una cárcel que me aprisiona. Tu situación no es una cárcel, yo sé que lo vemos así. No es una cárcel que me aprisiona, es una escuela que me forma. Y uno dice, ay, pero es que no habrá otra forma de aprender, Señor. Dios no nos manda estos sufrimientos. Muchos de ellos vivimos en este mundo caído y todo. Dios no es que nos esté mandando esto, pero ese sufrimiento que tienes, aún por nuestros propios errores,
Él lo usa para arreglar nuestro corazón, para hacernos mejor personas. Este es el verdadero aprendizaje de la fe, la verdadera santificación. Que en medio de este sufrimiento que vives puedas ser mejor persona, mejor persona. Ese carácter sea pulido, todos somos pulidos a través de esos sufrimientos. Y yo no sé usted, pero yo cuando leo o veo estas cosas digo, uy, o veo tantos casos en la vida, en las noticias, que uno dice, no, pues comparado a esos sufrimientos, pues no sé. A veces uno dice, cuidado, con tanta amargura y el sufrimiento no es tan. Ojalá lleguemos al sexto, al servicio. Que esto que estamos aprendiendo en la vida, por eso es tan maravilloso las relaciones profundas entre cristianos, los grupos, nuevamente los grupos pequeños. Cuando alguien habla de ese testimonio de cómo ha aprendido algo que el Señor, no sé si usted nota cómo a mí me da siempre una esperanza cuando veo a la otra persona que dice, mire y tal cosa y a mí me ayudó esto, y, wow, como que sirva para algo, para otra persona. Segunda Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas las tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Siempre hay un propósito para nuestro dolor. Suena a veces muy difícil de ser, pero hay un propósito en nuestro dolor. Uno de los libros que más creo que en el siglo pasado, y este todavía sigue siendo un clásico, El hombre en busca de sentido. ¿Se acuerdan de ese libro? No sé cuántos han podido leerlo. De Viktor Frankl, un judío, neuropsiquiatra, que vivió toda la tortura de varios campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, cómo perdió toda su familia. Este libro es un poco la experiencia de él y lo que vio en los campos de concentración. Cómo las personas que tenían un propósito para la vida vivían de una forma diferente el sufrimiento. Lo dice él. Como neuropsiquiatra, sobrevivió a la guerra, en fin, acompañó a mucha gente en los campos de concentración y fue contratado para uno de los grandes hospitales en la ciudad de Viena y trabajó también en otras instituciones psiquiátricas y se dedicó particularmente al pabellón de las personas que habían pensado o intentado suicidarse. Y con esos principios de decir, un momentico, aquí lo que la gente hay que enseñarle el verdadero propósito, que encuentre el verdadero propósito para que salgan adelante de sus traumas. Por años, mientras él ejerció esa práctica, ni uno de sus pacientes, ni uno solo, se suicidó. Fue una lucha tremenda. En contraposición de otro hombre también muy brillante, pero con otra posición muy diferente del mundo, el doctor Sigmund Freud. Donde decía, no, es que esto aquí se arregla es con placer. El que tiene el placer es que sale adelante. No. Él probó, no es a través de la experiencia del placer que la gente crece, es a través de encontrar el propósito para la vida. De este psiquiatra viene toda la gran teoría de psicología, de la logoterapia, que se aplica todavía en el día de hoy, que habla de eso, de encontrar un trabajo, algo que le dé propósito a la vida, una comunidad como esta y ayudar a otros. No todo mejorará. No todo mejorará.
Pero si nos aferramos a ese primer enunciado que el pastor Warren enseñaba en su iglesia, no puedo controlar lo que me sucede, pero con la ayuda de Dios puedo elegir mi respuesta. Podemos vivir una vida mucho menos estresada y encontrar propósito cada día para vivir. Al final de sus bosquejos, yo coloqué unas frases que quisiera que las proyectaran y si nos animamos a decirla en voz alta, cada una de estas. Allí en casa también nos pueden seguir. Porque en medio de todo esto, ¿qué puedo hacer prácticamente? Hay personas que me dicen, bueno, ¿y prácticamente qué? Pues esto, vamos a hacer, digámoslo, estos 6 enunciados que resumen lo que hoy hemos visto. ¿Puedo qué? Puedo correr hacia Dios y hacia los demás. En medio de ese sufrimiento, ¿qué puedo hacer? Puedo adorar a nuestro Dios para que Él sea la roca, nos sube a esos lugares celestiales. En tercer lugar, puedo concentrarme en la eternidad, en eso que viene. A medio de mis preguntas, de mis luchas, puedo concentrarme. En cuarto lugar, puedo confiar en Dios. Señor, aquí me rindo. Aquí pongo mi fe. Señor, haz tu voluntad. ¿Qué más puedo hacer? Puedo aprender de las situaciones de la vida, ser mejor persona. Puedo aprender. No quedarme en medio del resentimiento y la amargura. Puedo aprender. Y qué maravilloso. También puedo, ¿qué? Puedo usar mi dolor para ayudar a los demás. Eso es los recursos que la palabra del Señor nos da para enfrentar estas vidas de tanto estrés cuando las presiones del mundo nos sobrepasan. Hay momentos así. Vamos a orar, porque yo sé que varias personas allí en casa o aquí presentes están en momentos donde dicen, Señor, ya como que no doy más, para que algunas de estas propuestas puedan ser adoptadas y podamos ir adelante. ¿Está bien? Oremos. Señor nuestro, gracias por tu presencia y porque en ti podemos tener la provisión adecuada, suficiente, para enfrentar las presiones, los desafíos, ese estrés que viene cuando la vida parece que nos aplasta, pasa por encima, como que no hay forma como que no tenemos más recursos. Allí estás tú. Señor, oramos para que podamos conscientemente esta semana correr a ti, buscar ayuda en el otro. Señor, permite que podamos apoyarnos en medio de esas perplejidades de la vida, sostenernos primero en ti y también en el otro. Señor, cuánta tristeza a veces embarga nuestros corazones y tú lo sabes. Señor, tú nos has dado la adoración no solamente para reconocerte como Rey, sino para que en medio de la adoración pueda estar por encima de esas tristezas. Gracias, Señor. Señor, perdónanos las veces que nos enojamos, nos rebelamos, culpamos, juzgamos, etc. Señor, gracias porque entiendes ese dolor que hay detrás de nuestras preguntas. Señor, gracias que tú nos das perspectiva de eternidad.
no solamente intelectual, sino emocional y espiritual. Por eso rogamos y nos unimos y tú pides y tú nos enseñas en tu palabra que pidamos al Espíritu Santo que nos llene para tener esa perspectiva de eternidad. No es algo de conocimiento humano, no es algo que es por algún ejercicio que hagamos personal. Es por tu gracia divina, Espíritu Santo, llénanos y en estos momentos tal vez de mucho estrés, danos esa perspectiva de eternidad, que no es huir de la realidad, sino al contrario, ir adelante paso a paso. Señor, Espíritu Santo, fortalécenos, llénanos. Y Señor, en esta mañana tal vez varios de mis hermanos presentes hoy en casa tienen que decidir en su corazón: Señor, yo voy a confiar en ti. No veo por dónde, pero yo voy a confiar en ti. Confío en ti, Señor. Te entrego. Señor, de verdad te entrego este sufrimiento, esta aflicción, esta circunstancia, esta escasez, no sé. Te la entrego. Señor, gracias que en este mundo caído y a veces por nuestros propios errores, tú no nos dejas en esas limitaciones, Señor, sino tú nos quieres enseñar en medio de los errores, de los fracasos. Señor, te pedimos que nos reveles a cada uno de los que están luchando en este momento cómo poder ser mejor persona a través de esta experiencia en este momento de vida. Señor, ayúdame a aprender lo que tú me estás enseñando a través de esto. Señor, ayúdame. Tal vez al aprender, al dar el paso adelante, pueda superar estas circunstancias. Señor, por tu gracia y compasión, te pedimos que en medio de estas estrés, de estas crisis, de estas dificultades, no nos centremos solo en nosotros y en nuestros problemas y en lo que me falta, sino, Señor, pueda ver la necesidad que hay alrededor y pueda acompañar, animar a alguien. No solo en la comunidad, sino mis vecinos, en el trabajo. Señor, ayúdanos a no quedarnos en nuestras circunstancias, sino a poder bendecir a otros a través de ella. Pero, Señor, esto solo lo podemos hacer con la presencia tuya en nuestras vidas. Por eso, si hay alguien aquí presente o en casa, que el Señor Jesús no es el centro de su vida, no está en su vida. No quiero decir ni siquiera que no crea o que no hagas cosas religiosas. Puedes ir a servicios, oficios, puedes tener experiencia, buscar del Señor, buscar algo espiritual, pero el Señor aún no está dirigiendo tu vida. Que puedas orar y también en fe decir: Señor Jesús, perdona mis pecados, mi rebeldía, mi angustia. Perdóname, Señor. Gracias por quien eres tú. Gracias por la vida vida abundante que tienes para mí. Señor Jesús, entra a mi vida. Permíteme disfrutar de esa vida abundante aún en estas circunstancias que vivo. Porque no son las circunstancias las que van a limitar mi vida abundante, sino tu poder obrando a través de mi vida. Señor Jesús, te entrego todo mi ser, te entrego las circunstancias, las personas a mi alrededor.
Te pedimos eso, Señor Jesús. Y permíteme adorarte. Permíteme andar y hacer tu voluntad y aferrarme a tu palabra. Señor nuestro, gracias, porque la victoria en ti es segura. Ayúdanos a cada uno a vivir así. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Vamos entonces a adorar.